Hola, ¿qué tal? Nosotros somos estudiantes de la Universidad Autónoma de Campeche en la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas y en el presente video vamos a hablar acerca de la endocrinotoxicología. Mucho gusto, mi nombre es Andrea Fernanda Bernardo Chin y hablaré acerca del tema de glándula pituitaria o también llamada hipófisis. De acuerdo a su estructura y función normal, esta glándula posee forma de guisante que mide de 1 a 1.5 centímetros de diámetro y se encuentra unido al hipotálamo por un tallo hipoficiario o también llamado infundíbulo. A su vez, esta glándula posee dos porciones que son anatómica y funcionalmente separadas, las cuales son la adenohipófisis o también llamada hipófisis anterior, que comprende a la pars distalis y a la pars tuberalis. En cuanto a la pars distalis, se refiere a la porción más grande de la adenohipófisis, en la cual hay células de muchas clases que se encargan de secretar a las hormonas tróficas. Y por otra parte se encuentra la pars tuberalis, la cual forma una cubierta alrededor del infundíbulo. En cuanto a la otra porción tenemos a la neurohipófisis o también llamada hipófisis posterior, que comprende a la pars nervosa y al tallo hipoficiario. En este caso la neurohipófisis está hecha de tejido neural y aquí se almacenan las hormonas neurohipofisiarias. Ahora hablaremos de las células secretoras pertenecientes a la adenohipófisis, que de acuerdo a sus funciones se pueden dividir en 5. Primero tenemos a las somátropas, lactótropas, lipótropas, gonadótropas y por último a las corticótropas. En el caso de las somátropas tenemos a la hormona de crecimiento, también llamada somatotropina. También tenemos a la prolactina, que va a actuar en las mamas, a la hormona estimulante de tiroides, podemos observar aquí. En cuanto a las gonadótropas, se refiere a aquellas hormonas que actúan en las gónadas, que serían el testículo y el ovario. Aquí tenemos a la hormona luteinizante y a la hormona folículo estimulante, las cuales en hombres van a provocar que se estimule la producción de esperma y se empiece a secretar testosterona, y que en mujeres va a estimular a los ovarios para que maduren ovocitos y se secrete estrógenos y progesterona. Y por último tenemos a las corticótropas. En este caso tenemos a la hormona adrenocorticotrofina, que estimula la corteza suprarrenal para que secrete hormonas corticales, y tenemos a la hormona melanocitoestimulante. Y algo muy importante acerca de estas células secretoras es que cada célula va a estar sometida a un control. Este control será llevado a cabo por su respectiva hormona liberadora, que se forma en el hipotálamo. Las hormonas liberadoras, que en total son 5, se tratan de péptidos de pequeño tamaño que son sintetizados y secretados por las neuronas del hipotálamo y van a ser vehiculados por el sistema portohipofisiario hasta las células secretoras pertenecientes a la adenohipófisis, que si recordamos son la somátropa, tirotropa, etc. Y bueno, se da a entender que cada hormona liberadora va a favorecer la liberación de una respectiva hormona trófica. Primero tenemos a la hormona liberadora de la hormona de crecimiento, después a la liberadora de tirotrofina, de corticotropina, de prolactina y de gonadotropina. Pero el hipotálamo no solo produce hormonas liberadoras, sino también inhibidoras, las cuales van a suprimir la secreción de hormonas de la adenohipófisis. Esta se divide en dos. Primero tenemos a la hormona inhibidora de prolactina, que será la dopamina, y a la hormona inhibidora de la hormona de crecimiento, que se va a tratar de la somatostatina. Y ahora, para entender mejor este sistema que involucra tanto al hipotálamo como a la adenohipófisis, es necesario que les explique la siguiente imagen. Como primero observamos a las células neurosecretoras pertenecientes al hipotálamo, las cuales van a producir tanto la hormona liberadora como inhibidora. Estas hormonas van a ser empaquetadas en vesículas y van a llegar a las terminaciones axónicas. Posteriormente, cuando las células neurosecretoras del hipotálamo se exciten, va a provocar la exocitosis de las vesículas que contenían a estas hormonas, liberándolas y se van a difundir a la sangre del plexo primario. Posteriormente, ya que han sido liberadas, van a ser transportadas por la sangre a través de las venas portales hipofisiarias hacia el plexo secundario, donde van a interactuar con las células secretoras de la adenohipófisis, dando lugar a que estas células secretoras secreten sus respectivas hormonas hacia los capilares del plexo secundario. Y desde estos capilares del plexo secundario, las hormonas de la adenohipófisis van a guiarse hacia las venas hipofisiarias y posteriormente a la circulación general, donde van a actuar en sus respectivas glándulas endocrinas. Continuando tenemos a la neurohipófisis, la cual no sintetiza hormonas, sino que almacena y las libera, específicamente dos hormonas. Estas dos hormonas van a ser sintetizadas por las neuronas hipotalámicas, dando lugar a la oxitocina y a la hormona antidiurética. Pero para entender mejor este proceso necesito explicar la siguiente imagen. Aquí tenemos a las células neurosecretoras del hipotálamo, pertenecientes al núcleo paraventricular y supraóptico, las cuales van a dar lugar a la hormona oxitocina y a la antidiurética. Y ambas hormonas van a ser empaquetadas en vesículas y van a viajar por transporte axónico a través del eje hipotálamo hipofisiario hacia las terminaciones axónicas de la neurohipófisis, donde se van a almacenar. Posteriormente, cuando el hipotálamo recibe ciertos estímulos, va a provocar que las vesículas liberen a estas dos hormonas,
hacia el torrente sanguíneo y van a actuar en sus respectivos órganos diana. Como siguiente subtema tenemos a las alteraciones morfológicas y lesiones proliferativas de las células hipoficiarias. De acuerdo a la literatura, esta nos describe que algunas clases de ratas están muy predispuestas a padecer tumores hipoficiarios en comparación con el ser humano, siendo que en la mayoría de los estudios toxicológicos se observa que las ratas de laboratorio presentan adenomas hipoficiarios espontáneos con mucha frecuencia, dando a entender que existe un espectro continuo de lesiones proliferativas que van desde la hiperplasia local o difusa hasta adenomas derivados de una población de células secretoras. Y esto se puede deber a que la estimulación prolongada de la población de células secretoras va a predisponer a la aparición ulterior de hiperplasias focales o de tumores. Hola, soy Jessica Liliana Chanzul y les voy a presentar el tema de testículos. Para iniciar, es importante saber que las neoplasias de células Leydig son el tipo de neoplasias endocrinas que ocurren con mayor frecuencia en roedores en estudios de toxicidad. Por otro lado, encontramos que las neoplasias testiculares de roedores se clasifican en varias categorías que veremos a continuación. Están las neoplasias derivadas de células del estroma gonadal, donde en la literatura se nos dice que incluyen neoplasias benignas y malignas, derivadas de las células de Leydig, de las células de Sertoli, de los túbulos seminíferos, así como una rara neoplasia mixta en donde se mezclan ambos tipos de células. Las que se originan en las células germinales, las derivadas de estructuras de los anexos o de membranas serosas, y por último se encuentra un grupo de neoplasias derivadas de los tejidos conectivos de apoyo y vasos de los testículos. Un dato importante es que, en comparación con los roedores, las neoplasias de células de Leydig son muy raras en humanos. Aproximadamente 90% o más de este tipo de neoplasias en seres humanos es benigno. Pasando a la estructura y regulación endocrina de las células de Leydig, los carcinomas de células de Leydig son grandes y a menudo deforman el contorno general del testículo afectado, con áreas extensas tanto de hemorragia como de necrosis. En cuanto a la estructura de estas células que tanto se mencionan, pues se encuentra que en ratas pequeños grupos de estas células están agrupadas alrededor de los vasos sanguíneos en el intersticio, entre los túbulos seminíferos y con una capa incompleta de células endoteliales alrededor de los grupos de células que ya mencioné. En cambio, en los seres humanos se sabe que las células de Leydig están como pequeños grupos en el intersticio, cerca de los vasos sanguíneos o en tejido conectivo laxo, pero sin la capa que les mencioné con anterioridad. En estas imágenes podemos observar en dónde se encuentran las famosas células de Leydig. En la primera lo vemos desde un corte transversal del túbulo seminífero y en la segunda imagen se ve de una forma más cercana. Siguiendo de ejemplo la imagen, en la regulación endocrina de las células de Leydig se necesita la actividad coordinada tanto del hipotálamo como de la adenohipófisis. La hormona liberadora de gonadotropina hipotalámica va a estimular la liberación pulsátil de la hormona luteinizante y el estimulante del folículo. La hormona luteinizante es la que básicamente controla la actividad de las células de Leydig y la síntesis de testosterona. La hormona estimulante del folículo se une a receptores sobre las células de Sertoli y junto con la concentración local de testosterona pues va a participar de manera crítica en la espermatogénesis. La testosterona es un importante regulador de la secreción de la hormona estimulante del folículo por la hipófisis, y los túbulos seminíferos producen inhibina, que es lo que podemos ver en la imagen, que va a ejercer retroalimentación negativa sobre la liberación de hormona estimulante del folículo. Por otro lado, el control hormonal de la función testicular es por la actividad coordinada entre la hormona luteinizante y el estimulante del folículo desde la hipófisis. Básicamente, la hormona luteinizante se va a unir a receptores de alta afinidad y de baja capacidad sobre la superficie de las células de Leydig y activa a la adenilato ciclasa, lo que va a generar un mensajero intracelular que sería el CAM, y se va a incrementar la conversión de colesterol en pregnenolona. Esta se va a convertir en testosterona en las células de Leydig y va a liberarse a los vasos sanguíneos intersticiales o puede ser captado por células de Sertoli adyacentes. La testosterona en las células de Sertoli se va a unir a receptores nucleares y esto va a aumentar la expresión genómica y la transcripción de ARN mitocondrial que dirigen la síntesis de proteínas que pues básicamente participan en la espermatogénesis. Pues en las ratas la fase mitótica de la gametogénesis va a requerir testosterona para la meiosis de espermatocitos hacia espermátides. Ahora hablaremos de otro tema muy importante. Se menciona igual en la literatura que los mecanismos patógenos que son importantes en la aparición de lesiones proliferativas pues en estas células de Leydig que hemos ido hablando pues son la radiación, exponerse a ciertas sustancias químicas como las sales de cadmio y 2-acetilaminofluoreno, u otros mecanismos serían las perturbaciones fisiológicas como la criptorquidia, que es básicamente un fallo en el descenso de los testículos hacia la bolsa escrotal que puede pues afectar a varios roedores. Igual los desequilibrios hormonales son factores importantes.
Ya que mencioné lo de las sustancias químicas, pues podría poner de ejemplo a la prosimidona, que tiene una actividad antiandrógena y aumenta las concentraciones de hormona luteinizante en la circulación. Esto origina estimulación de las células de Leydig y pues da pie a un incremento de la incidencia de hiperplasia y adenomas en ratas. Otro mecanismo que se me hizo importante de mencionar es el del lansoprazol, porque este es un benzoimidazol que va a inhibir la bomba de protones que se encarga de la secreción de ácido por las células parietales en lo que es la mucosa del fondo gástrico. Y pues este medicamento produjo decremento de la testosterona en la circulación, aumento de las concentraciones de hormona luteinizante e incremento de la incidencia de hiperplasia de células de Leydig y de neoplasias benignas en estudios crónicos en ratas. Aquí coloqué una imagen en donde se muestra pues básicamente una tabla de las sustancias químicas xenobióticas que aumentan la incidencia de lesiones proliferativas de células de Leydig en toxicología crónica en las ratas. Y pues señalé la flutamida porque la administración crónica de este compuesto no esferoide va a producir un notorio aumento de la incidencia de adenomas de células de Leydig en ratas, pero estas lesiones proliferativas pequeñas suelen ser reversibles según la literatura. Yo soy Lisette Guadalupe Alpuchemut y voy a presentar el tema de ovarios. Los roedores son una especie modelo comúnmente utilizada en estudios de toxicología debido a su corto ciclo de vida, bajo costo y la facilidad con la que se pueden controlar las condiciones experimentales. Además, los ovarios de los roedores son estructuralmente similares a los ovarios humanos y responden de manera similar a las sustancias químicas. La tumorogénesis ovárica puede ocurrir a través de diferentes mecanismos, incluyendo la proliferación celular descontrolada, la apoptosis disminuida y la angiogénesis excesiva. Además, la exposición a sustancias químicas puede desencadenar la tumorogénesis ovárica al alterar la expresión de genes clave y las vías de señalización involucradas en la regulación del ciclo celular y la apoptosis. Uno de los mecanismos más comunes de tumorogénesis ovárica es la activación del receptor de estrógeno. El receptor de estrógeno es una proteína que se une a los estrógenos y desencadena una serie de eventos de señalización que regulan la proliferación y diferenciación celular. La exposición a sustancias químicas que actúan como agonistas del receptor de estrógeno estimulan la proliferación celular y disminuyen la apoptosis en los ovarios de los roedores. También pueden alterar la expresión de genes claves involucrados en la regulación del ciclo celular y la apoptosis. Otro mecanismo de tumorogénesis ovárica es la inhibición de la apoptosis. La exposición a sustancias químicas que inhiben la apoptosis puede desencadenar la tumorogénesis ovárica al permitir la proliferación celular descontrolada. Un ejemplo de este caso serían los inhibidores de la topoisomerasa 2. La angiogénesis excesiva también puede desempeñar un papel importante en la tumorogénesis ovárica. La angiogénesis es el proceso donde se forman nuevos vasos sanguíneos a partir de los ya existentes y es esencial para el crecimiento tumoral. La exposición a sustancias químicas que estimulan la angiogénesis, como el factor de crecimiento vascular endotelial, puede aumentar la vascularización y el tamaño del tumor ovárico en roedores. La exposición a sustancias químicas también puede alterar la expresión de genes clave involucrados en la regulación del ciclo celular y la apoptosis, como es el caso del gen P53, que juega un papel importante en la supresión tumoral. La mutación o pérdida de la función del gen P53 es muy común en muchos tipos de cáncer y puede aumentar el riesgo de tumorogénesis ovárica en roedores cuando están expuestos a sustancias químicas. Los tumores de ovario en ratones mutantes son un modelo de estudio importante para entender la relación entre la exposición a genobióticos químicos y el desarrollo de cáncer ovárico en humanos. Estos tumores pueden ser inducidos por diferentes sustancias químicas, incluyendo compuestos organoclorados, compuestos aromáticos policíclicos, ftalatos y bisfenol A. Los compuestos organoclorados como el DDT y el PCB son sustancias químicas persistentes que se utilizan como pesticidas y retardantes de llama. Estos compuestos pueden bioacumularse en los tejidos grasos de los animales y ser transmitidos a través de la cadena alimenticia. Actúan como agonistas del receptor de estrógeno, estimulando la proliferación celular y disminuyendo la apoptosis en los ovarios de los ratones mutantes. Los compuestos aromáticos policíclicos son sustancias químicas que se producen durante la combustión de materiales orgánicos y se encuentran en el aire, el agua y los alimentos. Los compuestos aromáticos policíclicos pueden inducir la formación del ADN adulto y alterar la expresión de genes clave involucrados en la regulación del ciclo celular y la apoptosis. Los ftalatos son sustancias químicas que se utilizan como plastificantes y se encuentran en una amplia variedad de productos de consumo, incluyendo juguetes, alimentos y envases.
El bisfenol A es una sustancia química que se utiliza en la producción de plásticos y resinas y se encuentran en muchos productos de consumo, incluyendo envases de alimento, botellas de agua y juguetes. Estos pueden actuar como disruptores endocrinos, interfiriendo con la regulación hormonal y la señalización celular en los ovarios de los ratones mutantes. La endocrinotoxicología es una rama de la toxicología que se enfoca en el estudio de los compuestos químicos en el sistema endocrino. En particular, la glándula tiroides es un objetivo importante debido a su papel crucial en la regulación del metabolismo y el crecimiento. En este video académico exploraremos en detalle cómo ciertos compuestos químicos interfieren en la función normal de la glándula tiroides y discutiremos también las implicaciones de estos efectos en la salud humana. Mi nombre es Jesús Herrera y acompáñenos en este emocionante viaje en el mundo de la endocrinotoxicología. La glándula tiroidea es un órgano endocrino y tiene como función principal la síntesis de hormonas tiroideas, que controlan otras actividades del organismo como son el metabolismo, el desarrollo fetal en el embarazo, el desarrollo del sistema nervioso, neurológico e intelectual, la termogénesis, entre otros. Sin embargo, hay sustancias químicas que interfieren de manera directa en la síntesis o bien en la secreción de las mismas hormonas, como la conversión de tiroxina a tiroiodoxina. Aquí podemos mencionar a los inhibidores de la síntesis de la hormona tiroidea o bien del bloqueo de la captación de yodo, pues en el ciclo de la biosíntesis de las hormonas el principal paso es la captación de yoduro en el transporte que va en contra del gradiente a través de células foliculares hacia la luz del folículo. En este punto, otras sustancias químicas pueden interferir e inhibir el transporte de yoduro, por ejemplo, el perclorato, el tiosinato, siendo el tiosinato el inhibidor más potente aunque no se encuentra concentrado en las tiroides. Se produce un bloqueo en el mecanismo del apartamiento del yoduro que se podría comparar con una deficiencia de yoduro, y este tiene un efecto perjudicial en el eje tiroideo hipofisiario. Las concentraciones sanguíneas de tiroxina y tiroidoxina van a disminuir, obteniendo un incremento en la secreción de la hormona estimulante tiroidea por la hipófisis, de forma compensadora. Por consecuencia, la hiperplasia e hipertrofia de las células foliculares se desarrolla un aumento de peso de la tiroides y la aparición de bocio. Se conoce que pocas sustancias químicas inhiben la secreción de la hormona tiroidea y que un exceso de yodo tiene esta misma acción en animales y en humanos. En muchas enfermedades se ha utilizado el yoduro en dosis altas como tratamiento. Para explicar este efecto se ha sugerido varios mecanismos, por ejemplo, el decremento de la actividad de la proteasa lisosómica en glándulas humanas, también como la inhibición de la formación de gotitas coloide en roedores, y la inhibición del incremento de AMP cíclico mediado por la hormona estimulante de tiroides. En diversos casos reportados donde se hace uso difundido de carbonato de litio para estados maníacos, pues ocasionaba la aparición de bocio, eutodismo o hipotiroidismo, esto en seres humanos. Esto se debe a que el litio es un inhibidor de la formación de gotitas de coloide estimulada por el AMP cíclico in vivo y también inhibe la liberación de hormonas tiroideas. Sin embargo, también existen mecanismos secundarios. Cuando una sustancia química interviene en algún paso de la síntesis o secreción de la hormona tiroidea, provoca alteraciones en concentraciones de la hormona tiroxina y tiroidoxina. Como consecuencia, una secreción aumentada de la hormona se da en compensación. En el caso de los mecanismos secundarios de tumorogénesis en roedores, una vez que una sustancia química afecta un paso de la síntesis, causa un sobreestímulo como la hipersecreción de la hormona estimulante de tiroides. Esta secreción va a favorecer la aparición de lesiones proliferativas nodulares, empezando por la hipertrofia, luego por la hiperplasia y por último los adenomas. El umbral para el efecto nulo se puede determinar mediante la dosis del xenobiótico, que no desencadena un incremento de la concentración circulante de la hormona estimulante de tiroides. Los compuestos que preceden mediante el mecanismo secundario generalmente no muestran pruebas de mutagenicidad o de producción de daño al ADN. Ahora, en humanos sí se puede notar un cambio en la función tiroidea y en las concentraciones de la hormona estimulante de tiroides. Un ejemplo de esto es en las áreas con mayor incidencia de bocio endémico, debido a una deficiencia de yodo en donde hay poca probabilidad de cáncer tiroideo. Sin embargo, cuando hay antecedentes de defectos congénitos de la síntesis de hormona tiroidea, como bocio disimogénico,
y un incremento de la misma hormona aumenta la probabilidad de desarrollar carcinomas tiroideos. En conclusión, la endocrinotoxicología es una disciplina importante para comprender cómo los productos químicos pueden afectar la función del sistema endocrino, en particular la glándula tiroides. La exposición a compuestos endocrinotóxicos puede tener efectos perjudiciales en la salud humana, que van desde alteraciones del metabolismo hasta problemas reproductivos y/o de desarrollo. Por lo tanto, es crucial continuar investigando y evaluando los riesgos potenciales de los productos químicos para minimizar su impacto en la salud pública.